Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Una vez más les damos la más cordial bienvenida a esta nueva transmisión de la Iglesia del Tercer Día Campus Tlalpan. Y pues vaya, sin más, vamos a entrar en materia. Y hoy fíjense que quiero hacer la revisión de dos relatos de la Biblia ocurridos en épocas muy diferentes y tratar de descubrir cuál es el impacto que esos relatos aportan a nuestros días. El primero ocurre aproximadamente en el siglo XIV a.C. y se trata de la vida de José, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, el padre de la fe y amigo de Dios. Todos le conocemos así, ¿no es cierto? Dios usó a José como un instrumento y como a un hombre sabio que dio la oportunidad a su familia y a su pueblo de sobrevivir en tiempos de escasez. La historia de José se relata en la Biblia a partir del Génesis capítulo 37 y empieza más o menos así. Cuando José tenía 17 años de edad y junto con sus hermanos apacentaba el rebaño de su padre, Jacob. Este José era mal visto por el resto de sus hermanos por informar a su padre sobre la mala fama de ellos. Israel, o sea, Jacob, lo amaba más que al resto por haberlo tenido en su vejez y por haber sido hijo de Raquel, la mujer a quien más amó de entre sus esposas. A este José lo vistió con una túnica de colores y lo tenía como su hijo favorito, su hijo predilecto. Este José alimentó el odio de sus hermanos al contar sus sueños. Sus hermanos no lo querían mucho de por sí y este José empezó a contar sueños que están relatados a partir de Génesis capítulo 37, versículos del 5 al 11. Vamos a leer esta sección de la palabra. Y dice, cierto día José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, estos le tuvieron más odio todavía, pues les dijo, préstenme atención, que les voy a contar lo que he soñado. Resulta que estábamos todos nosotros en el campo atando gavillas, es decir, manojos de trigo. De pronto, mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras que las de ustedes se juntaron alrededor de la mía y le hicieron reverencias. Sus hermanos replicaron, ¿de veras crees que vas a venir a reinar sobre nosotros y que nos vas a someter? Y lo odiaron aún más por los sueños que les contaba. Después, José tuvo otro sueño y se lo contó a sus hermanos y les dijo, tuve otro sueño en el que veía que el sol, la luna y 11 estrellas me hacían reverencias. Cuando se lo contó a su padre y sus hermanos, su padre lo reprendió. ¿Qué quieres decirnos con este sueño que has tenido? Le preguntó, ¿acaso tu madre, tus hermanos y yo vendremos a hacerte reverencias? Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en todo esto. Pasado esto de contar los sueños que tenía José, en cierta ocasión los hermanos fueron a Siquem a apacentar a las ovejas y José, por instrucciones de Jacob, para que posteriormente le informara sobre su comportamiento, lo siguió. Sin embargo, sus hermanos lo descubrieron y lo capturaron y pensaron en matarlo. Tal era su odio que ellos pensaron en matar a su hermano José. Estando en esta idea, Rubén sugirió echarlo en una cisterna, de donde posteriormente él pensaba rescatarlo. También haciendo planes entre ellos, después Judá propuso no derramar sangre y aprovechando el paso de una caravana de ismaelitas, pensaron en vender a José con ellos. Para justificar la desaparición de José ante su padre, mancharon de sangre de un cabrito la túnica de José, haciendo pensar a Jacob que su hijo había muerto. Efectivamente vendieron a José y este fue llevado como esclavo hasta Egipto. Al llegar a Egipto, Potifar, funcionario del faraón y capitán de la guardia, lo compró para su servicio. Podemos leer en Génesis capítulo 39, versículos del 2 al 7, la siguiente porción de la palabra. Dice, ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Pongamos atención en esto. Mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio, éste se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. José se ganó la confianza de Potifar y éste lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. Por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar, a partir del momento en que puso a José a cargo de su casa
y de todos sus bienes. La bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo. Por esto Potifar dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. Dice también que José tenía muy buen físico y era muy atractivo. Esto empezó a causarle algunos problemas. En el versículo 7 dice, después de algún tiempo, la esposa de su patrón empezó a echarle el ojo y le propuso, acuéstate conmigo. Pero José no quiso saber nada y huía de ella. Continuando así la historia, nos dice que un día la mujer de Potifar, al tratar de tener relaciones con José, se quedó con su manto y lo acusó de tratar de abusar de ella. Por esta causa, José fue a dar a la cárcel, lugar en donde conoció al copero y al panadero que habían estado al servicio del rey, y tuvo la oportunidad de interpretar los sueños que ellos habían tenido y que le inquietaban. Tal y como José lo dijo al interpretar sus sueños, el panadero fue ahorcado y el copero reinstalado en su puesto al servicio del rey. Ahorita no voy a hablar con detalle de los sueños que ellos tuvieron, pero sí les dio la interpretación José de lo que significaban esos sueños que les inquietaban. Y ese fue el resultado. Uno de ellos fue reinstalado en su puesto y otro fue ahorcado. En Génesis 41, del 1 al 7, nos menciona lo siguiente. 2 años más tarde, el faraón tuvo un sueño. Estaba de pie junto al río Nilo, cuando de pronto del río salieron 7 vacas hermosas y gordas que se pusieron a pastar entre los juncos. Detrás de ellas salieron otras 7 vacas, feas y flacas, que se pararon a orillas del río Nilo, junto a las primeras, y las vacas feas y flacas se comieron a las vacas hermosas y gordas. En ese momento el faraón se despertó, pero volvió a dormirse y tuvo otro sueño. 7 espigas de trigo grandes y hermosas crecían de un solo tallo. Tras ellas brotaron otras 7 espigas delgadas y quemadas por el viento solano, y las 7 espigas delgadas se comieron a las espigas grandes y hermosas. En eso Faraón se despertó y se dio cuenta de que solamente era un sueño. El copero se había olvidado de José durante esos 2 años, pero en ese momento lo recordó y contó al faraón acerca de José, y José fue llevado a la presencia del faraón. Así que, cuando Faraón conoció a José, le dijo que sabía que él podría interpretar sus sueños, puesto que ya conocía esta habilidad de él por parte de el copero. Es muy interesante ver la respuesta de José al decirle, veamos esa respuesta en Génesis 1, Génesis 41, versículo 16. Él le dice, no soy yo quien pueda hacerlo, respondió José, sino que es Dios quien le dará al faraón una respuesta favorable. De cualquier forma, Faraón le contó el sueño a José y le dijo, todo esto se lo conté a los magos, pero ninguno de ellos me lo pudo interpretar. Continúa diciendo en Génesis 41:25, José le explicó al faraón, en realidad los 2 sueños del faraón son uno solo. Dios le ha anunciado lo que está por hacer. Las 7 vacas hermosas y las 7 espigas hermosas son 7 años. Se trata del mismo sueño. Y las 7 vacas flacas que salieron detrás de las otras y las 7 espigas delgadas y quemadas por el viento solano son también 7 años. Pero estos serán 7 años de hambre. Tal como le he dicho al faraón, Dios le está mostrando lo que está por hacer. Están por venir 7 años de mucha abundancia en todo Egipto, a los que seguirán 7 años de hambre que harán olvidar toda la abundancia que hubo antes. En Génesis 41:39, él luego le dijo a José, el faraón, puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú. Quedarás a cargo de mi palacio, y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. Solo yo tendré más autoridad que tú, porque soy el rey. De esta manera, aquel joven de 17 años vendido como esclavo, llegó a ser gobernante de la tierra de Egipto, siendo solo el segundo detrás de Faraón. El faraón se quitó el anillo oficial y se lo puso a José. Hizo que lo vistieran con ropas de lino fino y que le pusieran un collar de oro en el cuello. Tenía José 30 años cuando comenzó a trabajar al servicio del faraón, rey de Egipto, de tal manera que ya se había llevado un buen tiempo de aprendizaje y de sufrimiento
en la cárcel también, ¿no? Esta historia de la vida de José es apasionante y es difícil dejar de comentarla, pero vamos abreviando. Después de esto, cuando pasaron los 7 años de abundancia en los que José recolectó lo suficiente para guardar y afrontar los siguientes años de escasez, vinieron de otros pueblos a comprar comida a Egipto. Entre ellos, los 10 hermanos de José enviados por Jacob desde Canaán. Siendo José el gobernador del país y el que vendía trigo a todo el mundo, cuando sus hermanos llegaron ante él, se postraron rostro a tierra. ¿Le suena acaso algo relacionado a los sueños que José contaba a sus hermanos y a sus padres en su juventud? Y menciono de esto de su juventud porque cuando José se dio a conocer a sus hermanos, debe haber tenido alrededor de 39 años. Fue en un segundo viaje cuando José se dio a conocer a sus hermanos, diciendo, esto está escrito en el Génesis capítulo 45, a partir del versículo 4b. Les dijo, yo soy José, el hermano de ustedes, a quien vendieron a Egipto. Pero ahora, por favor, no se afligen más ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. ¿Se fijan en esto? No les está haciendo ningún reproche, les está diciendo que fue Dios quien lo mandó y el propósito para el cual lo hizo. Dice, desde hace 2 años la región está sufriendo de hambre y todavía faltan 5 años más en que no habrá siembras ni cosechas. Por eso Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida de manera extraordinaria y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra. Ahí está el propósito. Fue Dios quien me envió aquí y no ustedes, dijo José. Él me ha puesto como asesor del faraón y administrador de su casa y como gobernador de todo Egipto. Hasta aquí vamos a tratar el tema de la vida de José, haciendo notar que, habiendo sido vendido como esclavo, con habilidades para interpretar sueños y administrar a toda una nación, fue gobernante en el extranjero cumpliendo el propósito que Dios tenía para él. En obediencia, fue instrumento de salvación para su familia y para su pueblo. Por otro lado, está la historia de Daniel, que ocurre en el siglo VII a.C., es decir, 700 años después del relato de la vida de José. La de Daniel no es una vida menos fascinante que la de José, destinada también a cumplir un importante propósito de Dios. Y vamos a dar paso a esta historia. Siendo Joacim rey de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. Este señor hizo varias cosas por ahí al sitiar Jerusalén y entre otras se llevaron utensilios del templo de Dios y los pusieron en el tesoro de sus dioses. Ellos adoraban a otros dioses diferentes y no conocían al Dios único y verdadero. En el libro de Daniel, capítulo 1, versículos 3 y 4, menciona lo siguiente. Además, el rey le ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia a algunos de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. Debían ser jóvenes apuestos y sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez, jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales Aspenaz debía enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. Estaban yendo a una cultura diferente. Entre estos jóvenes se encontraban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de Judá. Y debían prepararse durante 3 años antes de entrar al servicio del rey. El rey había dado órdenes de que se alimentaran con la mesa, con comida que ellos acostumbraban, que no era igual a la que comían los judíos, que eran muy especiales con su dieta. Y para no contaminarse con la comida y vino de la mesa del rey, Daniel pidió que por 10 días solo se les dieran verduras y agua, negándose a comer lo que le ofrecían de la mesa del rey. Aceptaron este reto y al vencer el plazo, los jóvenes se veían más sanos y mejor alimentados que cualquiera de los que participaban de la comida real. En Daniel 1:17 nos dice, a estos 4 jóvenes Dios los dotó de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia.
Además, Daniel podía entender toda visión y todo sueño. Encontramos similitudes, ¿no? Acá podemos empezar a relacionar características fundamentales que Dios usó en estos dos hombres: la interpretación de sueños, sabiduría e inteligencia, que también José las tenía, ¿no? Pasado el tiempo de su preparación, los 4 jóvenes fueron encontrados aptos para trabajar al servicio del rey, hallándolos 10 veces más inteligentes que todos los magos y hechiceros de su reino. Aquí los estaban comparando precisamente con ese tipo de gente, con magos y con hechiceros. En el segundo año de su reinado, Nabucodonosor tuvo varios sueños que lo perturbaron y no lo dejaban dormir. Tras reunir a los magos, hechiceros, adivinos y astrólogos de su reino para que le dijeran su sueño y su interpretación, los amenazó diciendo: si no me dicen lo que soñé, ni me dan su interpretación, ordenaré que los corten en pedazos y que sus casas sean reducidas a cenizas. En cambio, si me dicen lo que soñé y me explican el significado, yo les daré regalos, recompensas y grandes honores. En Daniel capítulo 2, versículos del 10 al 13, dice lo siguiente: entonces los astrólogos le respondieron. Fíjense qué interesante respuesta de los astrólogos. No hay nadie en la tierra capaz de hacer lo que su majestad nos pide. Jamás a ningún rey se le ha ocurrido pedirle tal cosa a ningún mago, hechicero o astrólogo. Lo que su majestad nos pide raya en lo imposible, y nadie podrá revelárselo a no ser los dioses, pero ellos no viven entre nosotros. Tanto enfureció el rey la respuesta de los astrólogos que mandó a ejecutar a todos los sabios de Babilonia. Se publicó entonces un edicto que decretaba la muerte de todos los sabios, de modo que se ordenó la búsqueda de Daniel y de sus compañeros para que fueran ejecutados, ya que ellos estaban contados entre los sabios de Babilonia. Así los habían preparado. Daniel fue a ver al rey y le pidió tiempo para interpretar el sueño. Pidió a Ananías, Misael y Azarías que imploraran misericordia del Dios del cielo en cuanto a ese sueño misterioso para que no murieran. Y por la noche Daniel recibió una visión, la respuesta al misterio. Y esto nos lo relata Daniel en el capítulo 2, versículos del 20 al 22. Dice: y dijo: alabado sea por siempre el nombre de Dios, suyo sean la sabiduría y el poder. Él cambia los tiempos y las épocas, pone y depone reyes. A los sabios da sabiduría y a los inteligentes discernimiento. Él revela lo profundo y lo escondido, y sabe lo que se oculta en las sombras. En él habita la luz. A ti, Dios de mis padres, te alabo y te doy gracias. Me has dado sabiduría y poder. Me has dado a conocer lo que te pedimos. Me has dado a conocer el sueño del rey. ¿Ven? Dios escuchó las oraciones de los amigos de Daniel y del mismo Daniel y le reveló a él aquel misterio que el rey estaba pidiendo. Eso que decían que nadie podía saber, Dios se lo reveló a Daniel. Cuando Daniel fue presentado ante el rey, él le preguntó: ¿puedes decirme lo que vi en mi sueño y darme su interpretación? Daniel 2, 27 y 28. A esto Daniel respondió: no hay ningún sabio ni hechicero. Fíjense la respuesta que está dando Daniel y compárenla con la respuesta que estaban dando los mismos hechiceros y sabios que estaban dentro de la gente que estaba al servicio del rey. A esto Daniel respondió: no hay ningún sabio ni hechicero, ni mago o adivino que pueda explicarle a su majestad el misterio que le preocupa. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Ese Dios le ha mostrado a usted lo que tendrá lugar en los días venideros. Daniel 2:30. Por lo que a mí toca, este misterio me ha sido revelado, no porque yo sea más sabio que el resto de la humanidad, sino para que su majestad llegue a conocer su interpretación y entienda lo que pasaba por su mente. Comienza pues Daniel a decirle al rey respecto a una estatua enorme, de tamaño impresionante y de aspecto horrible, con cabeza de oro puro, pecho y brazos de plata, vientre y muslos de bronce y piernas de hierro. Lo mismo que la mitad de los pies, en tanto que la otra mitad era de barro cocido.
Dice cómo de pronto, y mientras el rey contemplaba la estatua, una roca que nadie desprendió vino y golpeó los pies de hierro y barro de la estatua, y los hizo pedazos, y con ellos se hicieron añicos el hierro y el barro, junto con el bronce, la plata y el oro. La estatua se hizo polvo, como el que vuela en el verano cuando se trilla el trigo. El viento barrió con la estatua, y no quedó ni rastro de ella. En cambio, la roca que dio contra la estatua se convirtió en una montaña enorme que llenó toda la tierra. Continúa diciendo en Daniel 2:36. Dijo Daniel que su majestad es la cabeza de oro, que después surgirá otro reino de menor importancia. Luego vendrá un tercer reino que será de bronce y dominará sobre toda la tierra. Finalmente vendrá un cuarto reino, sólido como el hierro, y así como el hierro todo lo rompe, destroza y pulveriza, este cuarto reino hará polvo a los otros reinos. Su majestad veía que los pies y los dedos de la estatua eran mitad hierro y mitad barro, cocido. El hierro y el barro que su majestad vio mezclados significan que este será un reino dividido, que aunque tendrá la fuerza del hierro. Como los dedos eran también mitad hierro y mitad barro, este reino será medianamente fuerte y medianamente débil. Su majestad vio mezclados el hierro y el barro, dos elementos que no pueden fundirse entre sí. De igual manera, el pueblo será una mezcla que no podrá mantenerse unida. En los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido ni entregado a otro pueblo, sino que permanecerá para siempre y hará pedazos a todos estos reinos. Tal es el sentido del sueño desde la roca, donde la roca se desprendía de una montaña, roca que, sin la intervención de nadie, hizo añicos al hierro, al bronce, al barro, a la plata y al oro. El gran Dios le ha mostrado a su majestad lo que tendrá lugar en el futuro. El sueño es verdadero y esta interpretación digna de confianza. Al oír esto, el rey Nabucodonosor se postró ante Daniel y le rindió pleitesía. Ordenó que se le presentara una ofrenda e incienso y le dijo: Tu Dios es el Dios de los dioses y el soberano de los reyes. Tu Dios revela todos los misterios, pues fuiste capaz de revelarme este sueño misterioso. Luego, el rey puso a Daniel en un puesto prominente y lo colmó de regalos. Lo nombró gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe de todos sus sabios. Además, a solicitud de Daniel, el rey nombró a Sadrach, Mesach y Abed-Nego administradores de la provincia de Babilonia. Daniel, por su parte, permaneció en la corte real. Por esta y otras hazañas e interpretación de sueños de Nabucodonosor, este rey que adoraba a otros dioses hizo que se respetara al Dios de Daniel y de sus amigos haciendo decretos como los siguientes. Daniel 3, 28 y 39. Exclamó entonces Nabucodonosor: Alabado sea el Dios de estos jóvenes, que envió a su ángel y los salvó. Ellos confiaron en él, y desafiando la orden real, optaron por la muerte antes que honrar o adorar a otro Dios que no fuera el suyo. Por tanto, yo decreto que se descuartice a cualquiera que hable en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abed-Nego, y que sea su casa reducida a cenizas, sin importar la nación a que pertenezca o la lengua que hable. No hay otro Dios que pueda salvar de esta manera. Esta oración, este decreto, lo hizo Nabucodonosor después de que no se quemaron en un horno de fuego Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Después, en Daniel capítulo 4, versículos 2 y 3, también dice Nabucodonosor: Me es grato darles a conocer las señales y maravillas que el Dios Altísimo ha realizado a mi favor. Cuán grandes son sus señales, cuán portentosas son sus maravillas. Su reino es un reino eterno, su soberanía permanece de generación en generación. Fíjense el tipo de frases y oraciones que está exclamando un rey pagano, un rey que adoraba a otros dioses y que estaba aprendiendo a conocer al único y verdadero Dios. En Daniel 4, versículos 34 a 36, nos dice: Pasado ese tiempo, yo, Nabucodonosor, elevé los ojos al cielo y recobré el juicio. Entonces alabé al Altísimo, honré y glorifiqué al que vive para siempre. Su dominio es eterno, su reino permanece para siempre. Ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta.
Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a su poder ni quien le pida cuentas de sus actos. Recobré el juicio y al momento me fueron devueltos la honra, el esplendor y la gloria de mi reino. Mis consejeros y cortesanos vinieron a buscarme y me fue devuelto el trono. Llegué a ser más poderoso que antes. Por eso yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al Rey del cielo, porque siempre procede con rectitud y justicia, y es capaz de humillar a los soberbios. He querido expresar textualmente las oraciones de Nabucodonosor, que, siendo pagano, reconoció y exaltó el poder del único y verdadero Dios, que le fue presentado por Daniel y sus amigos, extranjeros llevados en cautividad a Babilonia, con el propósito de que el poder de Dios fuera conocido más allá de las fronteras de Israel. Cuando mencioné antes la intención de este relato, que la intención de este relato es la de mostrar la vida de dos hijos de Dios a quienes él utilizó como ejemplo de gran bendición para todo su pueblo. Ambos fueron extranjeros, uno en Egipto y otro en Babilonia. Cada uno desde su cautividad alcanzó puestos de confianza y de poder de los gobernantes de aquellos países, logrando cumplir el plan de Dios de bendecir a su pueblo. Y no solo a su pueblo, a la humanidad entera. Sin duda, Dios vio cualidades en estos dos hombres para trabajar con ellos. En ambos encontró fe, obediencia y lo que yo llamaría resistencia al pecado, templanza para resistir las consecuencias, incluso el castigo con tal de permanecer fieles a su fe y a su integridad. Excepto si tú eres judío del linaje de Abraham, Isaac y Jacob, nacido en la nación de Israel, eres extranjero, mas hijo por adopción, si es que has aceptado el sacrificio del Cordero Pascual, el cual es Jesucristo. Nos dice la palabra en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Y sabes? Si Dios utilizó a José y lo puso por gobernante de Egipto para preservar a su pueblo con vida y garantizar el linaje de David, del cual vendría el Cristo, y si Dios utilizó a Daniel y lo empoderó en Babilonia para demostrar que Él es el único y verdadero Dios que puede poner y quitar autoridades y cumplir su propósito de bendición entre su pueblo y así engrandecerlo, Dios puede volver a hacerlo. ¿Lo crees? ¿No lo hizo acaso cuando nos envió al Salvador, dando acceso al reino de Dios a todos los que lo reciban? ¿No recibimos acaso su Espíritu Santo para que nos recuerde todas las cosas y nos guíe en el proceso de aprendizaje y de santificación? Él no ascendió antes de llamarnos amigos y hacernos sus hermanos. Él nos hizo embajadores del reino. Sí, tú y yo, siendo extranjeros, somos embajadores del reino. Podemos y debemos asumir la autoridad y la sabiduría que Él nos dejó en su palabra y hacer que el poder de Dios sea conocido. Él nos dio el ejemplo de cómo hacerlo, en obediencia al nuevo mandamiento de amarnos los unos a los otros y de predicar el Evangelio a toda criatura. Ejerce tu papel de hijo de Dios, y como José y como Daniel, cumple tu propósito de bendición y descubre qué eres capaz de hacer, hasta que lleguemos a la estatura de varón perfecto, Jesucristo, Señor y Salvador nuestro, quien es el verdadero ejemplo a seguir. Dios te bendice.